vida en nuestro planeta comenzó hace 4.500 millones de años. Pero habría de pasar una eternidad hasta la aparición del hombre hace solo pocos millones de años. Tras las huellas de la humanidad. El hombre de Neandertal. Jerusalén, Tierra Santa. Los conflictos que afectan a la región dan idea de la importancia de esta ciudad. Encrucijada de pueblos y religiones, Jerusalén tiene un pasado árabe y un pasado judío aún más antiguo. Razas, pueblos, religiones, culturas. Las raíces de esta variada librea se pierden en el pasado y forman parte de la historia de la humanidad. Hace relativamente poco tiempo, 9.000 años más o menos, los descendientes de Adán y Eva fundaron colonias y ciudades para protegerse de sus semejantes. Jerusalén actual, mercado y espectáculo. Sabemos que el origen del hombre se encuentra en África. Vemos las diferencias entre razas y preguntamos por su significado. ¿Aceptaremos que todos nosotros procedemos de un mismo seno? Adán y Eva son solo una parábola. Buscamos el camino que nos conducirá hasta el hombre actual, el rastro de los antepasados en Israel. El cráneo del hombre de Sutillé es el más antiguo hallazgo humano de Israel. Hace más de 1,5 millones de años, Oriente Próximo fue zona de paso del hombre primitivo. El lago de Genesaret forma parte de la depresión del Jordán y esta a su vez de la gran fosa africana, donde se supone el origen de la humanidad. En su camino a Eurasia, el Homo erectus pasó por la fosa del Jordán y por la costa del Mediterráneo. Más tarde, en una de tantas glaciaciones en Europa, pasaría de nuevo ya convertido en hombre de Neandertal. En estas marismas próximas a los montes del Carmelo, en la costa mediterránea, hubo antiguamente una fauna exuberante. El hombre primitivo tenía abundantes animales para cazar que oteaba previamente desde las colinas circundantes. En el desfiladero se encuentra la cueva de Quevara. En las excavaciones realizadas por los científicos en una capa de sedimentos de varios metros de espesor, se descubrieron los llamados misterios de la época de Neandertal. Entre una excavación y otra, los murciélagos se adueñan del lugar. El profesor Joel Rack de la Universidad de Tel Aviv nos acompaña en nuestra visita a la cueva de los murciélagos. La cueva de Quevara fue poblada por primera vez hace aproximadamente 70.000 años. El primer resto humano encontrado tiene 60.000. Se trata de un hombre de Neandertal. Here we have a huge concentration of bones. Vemos una gran cantidad de huesos dispersos por toda la zona. Sin duda fueron arrojados aquí por los moradores de este lugar.
Merienda campestre del clan de neandertalenses. Las partes oscuras del sedimento son restos de ceniza, rastros de fuego. En 1983 se descubrió en Guevara el esqueleto de un hombre de Neandertal. So what we see here is an original cast of the way the Neanderthal from Guevara was found. Este vaciado muestra la posición exacta en la que se encontraba el neandertalense de Guevara. Se trata de un adulto que fue enterrado boca arriba. La posición de los huesos nos indica que fue enterrado. Los hallazgos arqueológicos han completado este cuadro. En el instituto tenemos el original. Si vienen, se lo enseño. Así pues, la cueva de Guevara era despensa, vivienda y cementerio a un tiempo. Podemos suponer que el Homo sapiens neanderthalensis intentaba ya comprender la muerte sin desplazarla como hace el hombre moderno. Una y otra vez tropezamos con la ingestión ritual de carne de los muertos, una forma de canibalismo extendida entre el hombre primitivo. En Francia se han descubierto numerosas tumbas con ofrendas. Otra tumba descubierta en Irak había sido adornada con ramos y tal vez incluso con flores. El hombre de Neandertal poseía manos vigorosas. Charles Darwin mira satisfecho sobre la galería de antiguos homínidos. El panorama de la evolución, incluida la del hombre, se define cada vez con más exactitud. Although we don't have the skull, we do have some very diagnostic features. Aunque no tenemos el cráneo, poseemos, sin embargo, objetos muy significativos de la anatomía del neandertalense. Aquí, por ejemplo, se ve el típico agujero entre la muela del juicio y el arco de la mandíbula. El diagnóstico es claro. Hay una protuberancia en esta zona y, naturalmente, no tiene la barbilla pronunciada. Otras características típicas del hombre de Neandertal se han conservado en la pelvis. Uno de los huesos está muy destruido, pero el otro está completo, de forma que podremos reconstruir toda la pelvis. And because it preserves the midline, we can reconstruct the whole pelvis. En opinión de Joel Rack, la forma de la pelvis le daba al neandertalense menos amortiguación al correr que la del hombre moderno. ¿Estaba en desventaja para cazar? Tal vez un eslabón en el proceso de extinción del hombre de Neandertal. Los clanes de neandertalenses cazaban y juntaban objetos en los valles del macizo de Carmelo. Pero, ¿cómo se entendían entre ellos? ¿Hacían señas, emitían sonidos o sabían hablar? Homo sapiens neanderthalensis. El espíritu es lo que distingue al hombre. Espíritu y lenguaje, capacidad de hablar, cualidades que sin duda evolucionaron paralelamente. El cerebro del hombre de Neandertal era por término medio del mismo tamaño que el del hombre actual. Y aunque es cierto que la masa no es determinante, ¿tenemos derecho a creer que el espíritu comenzó a brillar en el hombre moderno? ¿Podía el hombre de Neandertal hablar en el sentido que le damos hoy día? Guevara nos ha proporcionado un dato importante. We were also very fortunate to find Ha sido una feliz coincidencia encontrar aquí un hueso hioides, único vestigio que tenemos de los órganos del habla en el neandertalense. El hueso hioides es muy sensible, está colocado en este lugar tanto en el hombre moderno como en el neandertalense y en otros animales. La situación anatómica en la mandíbula inferior es exactamente aquí. This is the anatomical position. ¿Quiere ello decir que el hombre de Neandertal sabía hablar?
Quiere decir que el hombre de Neandertal era muy parecido al actual en su capacidad de emitir sonidos. El hueso hyoides no se diferencia del actual. Because the hyoid bone of the Neanderthal is indistinguishable from that of modern human. Esto nos lleva a una discusión que permanece durante 20 años sobre si el neandertalense sabía hablar o no. Esta puede ser la demostración de que podía emitir las mismas vocales que nosotros. Tal vez fueran algo inferiores a nosotros en su lengua y en destreza de espíritu. Tal vez su pensamiento desapareció con él. ¿Vivía el hombre primitivo en un ambiente pacífico? En los animales es normal la lucha por el rango y el territorio. Cuando el hombre de Neandertal llegó a Oriente Medio, seguramente no encontró una tierra despoblada. Sabemos que desde hace 1,5 millones de años era paso obligado entre África y Eurasia. Hayonim, la cueva de las cabras en los montes de Galilea. El enorme complejo de cuevas sirve desde hace mucho tiempo de refugio a los pastores y a sus ovejas y cabras. Cuevas de Israel, Kevara, Hayonim, Tabún, Skul, Huafez, escenarios del hombre prehistórico, del hombre de Galilea, que vivió hace 250.000 años. Mucho más antiguos son los objetos de piedra de Ubeidilla, 1.000.000 de años. Se excavan círculos de piedra, cimientos de viejos edificios, en la cueva del período Natufian, de 12.000 años de antigüedad. En Europa reinaba aún la glaciación. Los hombres de esta cultura edificaron la primera ciudad hace 9.000 años, cerca de Jericó. En los estratos más profundos de Hayonim se hallan restos musterienses, tumbas que son como un viaje por el tiempo. El profesor Chekhov de la Universidad de Tel Aviv clasifica el material encontrado, que contiene huesos de pequeños roedores. ¿De qué vivía el hombre aquí? ¿Comía también ratones? Tal vez los ratones se cebaban en las provisiones de cereales de los natufianos. Se ha demostrado que estos cultivaban los campos próximos a la cueva. Encontramos nuevamente a Joel Rak de Tel Aviv, que pretende descubrir huellas del neandertalense en Hayonim, la primera ramificación de la evolución, como él dice. Okay. את זה צריך יותר לשם? ומה עם זה שלידך? Dans ce gisement, dans les niveaux moustériens, nous avons déjà découvert des traces de feu. Vous voyez ici... En esta excavación, en las capas musterienses, hemos encontrado rastros de fuego. Vemos aquí 2 pedernales. Uno es amarillo, pues no fue tocado por el fuego. El otro se ha teñido de rojo con el fuego, que sin duda era fuerte, ya que llegó a soltar esquirlas. Con el procedimiento de la termoluminiscencia se puede determinar cuándo el pedernal logró la llama. En aquel momento se puso en marcha el reloj interno, movido por la radioactividad. El profesor Van den Merch, especialista en el hombre de Neandertal por la Universidad de Burdeos, se toma una pausa para el café. El interés del profesor Van den Merch se centra en los estratos más profundos de Hayonim, donde se espera encontrar restos de mustéridos. ¿Aparecerán fósiles humanos, fósiles del neandertalense o fósiles que hagan referencia al hombre moderno?
Lo importante será entonces conocer su antigüedad. El tema candente en Israel es: ¿pudo el hombre moderno desarrollarse a partir del hombre del Neandertal? Un rebaño de cabras en los montes de Galilea a solo 20 kilómetros de Hayonim. Una y otra vez impresiones arcaicas en Tierra Santa. En los últimos años, Israel gira en torno al tema de la posible descendencia neandertalense del europeo actual. Diseminada por las colinas y habitada por árabes, la ciudad de Nazaret, escrita en latín, árabe y hebreo. Jesús de Nazaret representa para los cristianos la nueva alianza con Dios. ¿Cuándo tuvo lugar la vieja alianza? ¿Cuándo comenzaron las creencias divinas de la humanidad? ¿Cuándo, a lo largo del tiempo, despertó la conciencia del hombre? Cigüeñas, aves migratorias. Su vuelo comunica a África, Europa y Asia. Las aves adelantaban al Homo cuando abandonaba el continente negro. Emprendió varias migraciones, como algunos creen. Al sur de Nazaret hay una elevación rocosa, Jebel Quashet, el gran salto. Según la leyenda, fue aquí donde el demonio tentó a Jesucristo con aquellas palabras: si eres el Hijo de Dios, arrójate de aquí abajo, los ángeles te recogerán. En esta elevación rocosa encontramos otra cueva. En las excavaciones aparecieron numerosos esqueletos cuya edad se calcula entre 30 y 40.000 años. Los vestigios más antiguos llegan a un máximo de 90.000 años. Los fósiles han encontrado su última morada en Jerusalén en el Museo Rockefeller. Joesías nos muestra el importante cráneo Quafsej 9. Este cráneo lo hemos traído de Jebel Quafsej, cerca de Nazaret. Los franceses excavaron allí en varias ocasiones. Además de un hallazgo interesantísimo, es también el más antiguo vestigio del hombre moderno en este país. Aquí el llamado Homo 9 de Jebel Quafsej es el cráneo de una joven de más o menos 18 años de edad, según puede verse en la dentadura. Data de hace 92.000 años. Es un descubrimiento muy interesante, ya que por él sabemos que hace 92.000 años vivían por aquí hombres de aspecto moderno, a la par que los neandertalenses. Ello significa que en un mismo territorio llegaron a convivir el Homo sapiens sapiens y el Homo neanderthalensis. El modelo Out of Africa describe la evolución del hombre moderno. Sus raíces están en África. El Homo erectus emigró a Eurasia hace 1,5 millones de años. Allí su tronco dio lugar tanto a la forma arcaica del Homo sapiens como al hombre de Neandertal. Pero en África prosiguió la evolución hacia el hombre moderno. Una segunda oleada humana, esta vez de Homo sapiens sapiens, conquistó la Tierra. Durante la última glaciación, penetró en Australia y en América.
Oriente Medio, punto de encuentro de la humanidad de diversas culturas en eras distintas, un encuentro rara vez pacífico. Acco, ciudad portuaria en el Mediterráneo, fundada por los fenicios, conquistada por los asirios, después en poder romano, en poder árabe hasta 1921, ciudad de cruzados y finalmente bajo el dominio de los osmanos. Hoy día ondea la bandera de Israel sobre la ciudad. Oriente Medio, una historia cambiante, jalonada también por la lucha en nombre de Dios. ¿Dispuso Dios al hombre para la guerra o para la paz? De Acco pasamos nuevamente a los montes de Galilea, a las excavaciones de Hayonim, donde se investiga la prehistoria del hombre. El hombre moderno no pudo derivarse del neandertalense, ya que ambos convivieron en Oriente Próximo. Las dos variantes de Homo sapiens pudieron tener contacto. El hombre moderno y el neandertalense utilizaban herramientas parecidas. Los hallazgos musterienses no delatan gran diferencia entre sus habilidades. El profesor Ofer Bar Yosef de Estados Unidos reconoce esa semejanza, si bien los huesos y piedras no revelan gran cosa en ese sentido. ¿Cómo pudo ser el encuentro del Homo sapiens y el Homo sapiens neanderthalensis? Cuando los europeos, es decir, los neandertalenses, penetraron en el Oriente Próximo, una de las formas de resolver el problema fue expulsando o matando al hombre moderno. ¿Qué cree usted que ocurrió más tarde en Europa, cuando los agricultores de la reciente edad de piedra atravesaron el Danubio? ¿Hicieron tal vez las paces con los cazadores de la edad de piedra media? Demasiado humana nos parece ahora la lucha por el espacio vital y por fuentes de alimentación. Pero si realmente se encontraron el hombre de Neandertal y el hombre moderno, ¿hubo una confrontación entre ellos? Nous n'avons aucune preuve qu'il y ait eu des relations violentes entre les Néandertaliens et ces premiers hommes. No tenemos prueba alguna de que haya habido disputas violentas entre el neandertalense y el hombre moderno. Si llegaron a encontrarse, puede suponerse que con el tiempo se mezclaron entre ellos. Al fin y al cabo, pertenecían a la misma especie. Il y a eu un métissage entre ces Néandertaliens et ces hommes modernes. El profesor Van der Merch ha descubierto en Francia el más reciente esqueleto de neandertalense, solamente 35.000 años, que ocultan todavía los estratos de Hayonim, tal vez indicios de la desaparición del hombre de Neandertal. ¿Acaso se había especializado como cazador en Europa, siendo finalmente víctima de su propia destreza? Un poète français que vous connaissez peut-être, Paul Valéry. Un poeta francés, Paul Valéry, dijo en una ocasión: las civilizaciones saben ahora que son mortales y los pueblos son mortales. Todos los pueblos. Contemplando la historia de los seres vivos, se ve que todos los pueblos, todas las poblaciones acaban extinguiéndose. El neandertalense desapareció, es un hecho, pero con frecuencia se interpreta la desaparición como un fracaso en comparación con el hombre moderno, porque éste consiguió seguir viviendo y nosotros descendemos de él. Yo creo que es un enfoque erróneo. El hombre no desaparece por ser inferior o porque alguien es algo especial. Los motivos son otros. No debemos olvidar que la línea de evolución del neandertalense abarca 400.000 años. El hombre moderno no puede exhibir una historia de 40.000 años. Por tanto, habrá que esperar. L'homme moderne, il n'a pas encore 400.000 ans d'histoire. Alors, attendons un peu.
La evolución de la humanidad llegó con el hombre de Neandertal a un callejón sin salida. El hombre moderno conquistó la Tierra. Esta historia, nuestra historia, aún no la entendemos cabalmente. Solamente sabemos que nos encontramos en una corriente evolutiva. La mirada al pasado deberá ayudarnos a forjar mejor nuestro futuro.